La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9 de la mañana con 30 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Como usted bien sabe, y como seguramente ha escuchado en diferentes medios de comunicación locales, nacionales e incluso internacionales, el estado de Veracruz se ha convertido en un cementerio de manera muy lamentable y muy penosa para periodistas que se han dedicado a ejercer su labor, únicamente se han dedicado a trabajar. No han hecho absolutamente ninguna otra cosa que no sea el objetivo o la función o la misión que podrían o que deberíamos tener como medios de comunicación o como trabajadores de este oficio. Bueno, lo último que se supo fue de Rubén, este fotoperiodista que falleció, que fue asesinado, hay que decirlo con todas las palabras, con todas las letras, en la Ciudad de México, luego de haber escapado de Veracruz precisamente por amenazas, y que se sabe también a ciencia cierta que aquí en el país, por lo menos según lo que han declarado Amnistía Internacional y otros organismos internacionales, el mayor número de violencia o el mayor número de intimidación actualmente se da precisamente por acciones de gobiernos estatales y federales, y no precisamente nada más por temas de crimen organizado. Bueno, ¿qué pasa aquí en nuestro estado? Aquí en nuestro estado hay opiniones encontradas de diferentes medios de comunicación, de diferentes compañeros periodistas y reporteros, donde unos argumentan que no hay violencia como tal en el estado de Jalisco, hay otros que dicen que la censura es de manera palpable ya también aquí en los medios de comunicación en nuestro estado. Pero no solamente eso, lo que todo mundo concuerda o acuerda, por lo menos en un primer inicio, es la falta de unidad, la falta de coordinación y la falta de compañerismo que se da entre los mismos periodistas. Por eso decidimos invitar el día de hoy a dos fotoperiodistas del estado de Jalisco de diferentes medios de comunicación, en este caso de Milenio y de El Informador, para platicar un poco sobre qué es lo que han venido haciendo ellos, no de manera reciente, hay que decirlo, en cuanto al tema de la unidad, pero sí en cuanto al tema de las acciones ya fundamentales. Me gustaría, en primera, que se presentaran y nos dijeran quiénes son. Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Patricia Ramírez, soy fotoperiodista del periódico Milenio. Y yo soy Ada Hinojosa y soy fotoperiodista del periódico El Informador. Ada, Patricia, surge esta lamentable noticia que se viene dando de nuestro compañero fotoperiodista Rubén, sobre todo compañero de ustedes de oficio, y surgen también estas denuncias en diferentes partes o en diferentes puntos del país, pero también surge un colectivo aquí en Guadalajara, un colectivo de fotógrafos específicamente, para denunciar diferentes acciones de lo que está sucediendo o para pedir también condiciones reales en cuanto a libertad de expresión y de seguridad en el estado de Jalisco. Bueno, este colectivo es algo que surgió más atrás, ¿no? Ya era como nos juntamos los fotógrafos, tomamos diferentes opiniones, nos avisamos de eventos, o sea, nos unimos de alguna otra manera previamente. Ya cuando pasó esto de Rubén, fue cuando dijimos, no, pues hay que poner cartas en el asunto, hay que movernos, hay que hacer algo, porque realmente, hoy fue él, pero mañana es alguien más, todos somos amigos, todos nos conocemos, y si es como, hoy fue por ti, mañana puede ser por mí, entonces es como que este movimiento hacerlo fuerte por eso. Ada, ¿qué es o cuál es la percepción que has tenido tú, que han tenido ustedes como fotoperiodistas en este tiempo aquí en Jalisco, en estos tiempos que se viven, en cuanto al tema, primero, de la libertad de expresión real en el estado, y en segundo también en cuanto a tema de violencia o intimidación? O sea, está claro que la violencia no está como está en el norte del país, en otros medios de comunicación, o como está en el mismo Veracruz, ¿no? La violencia yo creo que es violencia desde que tú vas y a cubrir una manifestación y te gritan prensa vendida y te dan un empujón. Desde ahí empieza la violencia con el periodista. En cuanto a censura, pues ahí ahora sí yo creo que cada medio de comunicación tiene intereses diferentes y cada quien le tiene un jefe, ¿no? Y como periodistas nosotros no tenemos nada más que hacer que cumplir con las órdenes de un jefe hasta cierto punto. La violencia aquí en Jalisco no es brutal como es en otras partes del estado, como le pasó a Rubén, ¿no? Que huyendo de una violencia se fue a refugiar al DF, pero la violencia existe. La violencia existe, como te digo, desde el empujón de un policía hasta que ha tocado a varios amigos periodistas, tú los conoces, donde se los agarran a macanazos los mismos granaderos, ¿no? Entonces, violencia es violencia. ¿Y qué acciones están ejerciendo o a raíz de esta lamentable muerte? Ustedes deciden
traspasar esta unidad que ya se venía dando entre los fotoperiodistas aquí en Jalisco de años, que no es un asunto reciente, pero ya deciden traspasarlo a una cuestión de colectivo, ya algo más formal, para pedir o para solicitar ciertas cosas ante las autoridades. ¿De qué se trata? Lo que buscamos es promover los protocolos de seguridad y que tanto las autoridades como los fotoperiodistas lo conozcan, porque es muy pocas personas lo conocen realmente, y es como que vas a algún evento y no sé, por ejemplo, yo no tengo la experiencia que Ada tiene o que otros en el colectivo tienen, entonces yo es como que voy a algún evento y si pasa alguna situación de riesgo, yo no sé cómo actuar, ¿no? Entonces es como que buscar esta parte de que se informen las personas de cómo hacerlo, también para que los policías y las autoridades tengan ese respeto hacia los periodistas, ¿no? Porque estamos haciendo nuestro trabajo, no les estamos robando nada ni cosa por el estilo. Porque es muy difícil este punto en el que nos tenemos que cuidar tanto como de los manifestantes en una manifestación o como los policías en la misma. Ada, Pati, estamos en un país donde lamentablemente cuando alguna persona o algún grupo de personas proponen algo o tienen una iniciativa o quieren hacer algo, empiezan a surgir las suspicacias. Y se ha dado, tanto en medios de comunicación como entre el público, la audiencia en general, que este asunto del colectivo, este movimiento, lo ven desde cierto punto como un oportunismo de ustedes de la muerte de Rubén. ¿Cómo lo ven desde este punto de vista y finalmente qué es lo que pueden decir al respecto? Yo creo que no es que nos estemos colgando, ¿no? Hay gente que anda diciendo colgarse del muerto para hacerse el vivo. No creo que sea eso. Creo que es momento, ¿no? Es momento de que como colegas, como gremio periodístico que somos, como somos familia por elección, ¿no? Nos conocemos todos nos llevamos. Es hora de que pues, nos empecemos a cuidar los unos a los otros. No necesitamos estar como están en otros estados para empezar a hacer algo, para prevenir eso, para evitar que eso llegue a pasar. Por eso es que se está armando este colectivo. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Tenemos nuestros mismos protocolos de seguridad, entre comillas, perdón. Pero es cuestión de que todos nos cuidemos. Y si ahorita se están abriendo micrófonos, ahora sí que en boga el tema, o no creo que sea malo que se empiece a sonar, que nosotros mismos, nosotros periodistas, empecemos a hacer algo por nosotros y nadie más lo va a hacer por nosotros. Finalmente, bueno, hasta este punto nada más son fotógrafos del estado de Jalisco, ¿no? Sí. ¿Ustedes planean convocar, invitar o agregar a todo el demás gremio periodístico? Te pregunto porque, por ejemplo, bueno, los reporteros, la gran mayoría se conocen en la calle y empiezan a generar como un asunto de amistad. Los fotógrafos de igual forma, ¿no? Se ven en diferentes eventos, en diferentes actividades y bueno, se van conociendo. Pero también hay otra parte de medios de comunicación que es como la parte invisible de los medios, que es el asunto de los redactores, de los editores, de los productores, de los guionistas y de toda esa parte donde no se conocen y que incluso, o donde no nos conocemos, y que incluso no sabemos ni siquiera quién produce, por ejemplo, en otra radiodifusora, quién es el redactor o el productor o el guionista en otro medio de comunicación. Ustedes mismas y nosotros mismos no sabemos quiénes son los editores de cierto periódico, ¿no? Entonces también esa parte de invisibilidad pues finalmente termina como permeando en un asunto de cuando ya explota el tema de violencia en un estado o en un punto en específico, en una localidad, bueno, pues hay un asunto de vulnerabilidad impresionante. Entonces, lo que estoy entendiendo, lo que ustedes están buscando precisamente es bloquear o por lo menos buscar un escudo en la medida de lo posible en cuanto a ese asunto de vulnerabilidad, no conocerse y bueno, finalmente generar protocolos de seguridad entre ustedes mismos como fotógrafos. ¿Qué pasa con el resto del gremio periodístico? Y finalmente eso, si ustedes están buscando como unir en un colectivo a toda la prensa de Jalisco. La idea comienza con fotógrafos, pero sí queremos hacer que todo mundo se conozca, porque de hecho durante la manifestación que hubo de fotógrafos sí fue lo que nos dijeron, ustedes son los más unidos y casi no fue reportero a unirse con nosotros, entonces es lo que buscamos, que todos los conozcan, que todos nos podamos apoyar. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que si vamos a algún evento avisamos, no, pues yo estoy en tal evento, como seguridad interna, ¿no? Para saber quién está en un lugar, cómo nos movemos, es para apoyarnos. Entonces, si ya metemos a periodistas, redacción, todo, vamos a hacer que se una más este gremio y vamos a tener más seguridad a gran escala. No van a decir, no, por ejemplo, hay una balacera en tal lado y todos saber de eso, no de quedarnos con solo un lado de las cosas, ¿no? Y todo el mundo está invitado, todo el mundo está invitado a unirse, redactores, editores,
hasta los que manejan prensa, ¿no? O sea, este es el propósito del grupo, es unirnos, es cuidarnos entre nosotros, ser uno. La unión hace la fuerza, yo siempre he dicho. Entonces, claro, todo el mundo está invitado, fotógrafos del interior del estado, estamos tratando de comunicar con fotos de periodistas, con grupos de fotoperiodistas de otros estados. El chiste es unificar esa fuerza, ¿no? Esa fuerza tan fuerte que somos. Ada, Pati, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado aquí en cabina. Bueno, los micrófonos están abiertos, ya saben ustedes, para cualquier cosa que vayan haciendo, y conforme vaya avanzando este colectivo, pues ahí están, no nada más que decir, y se puede concluir perfectamente en esto, en un asunto de unión y de coordinación entre el mismo gremio, con un único objetivo: poder hacer el trabajo de la manera más loable posible y con las mayores medidas de seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a lo que sigue.